Después de estas declaraciones y para analizar esta importante noticia y qué está sucediendo en la capital de la República, tenemos a Andrés Nieto, él es ex subsecretario de Seguridad de Bogotá. Ya está con nosotros. Bienvenido, Andrés, a DNews Latinoamérica. Y contémosle a los televidentes la presencia que ha tenido últimamente el Tren de Aragua, cómo se ha expandido en la capital de Bogotá, y ya arrancamos a analizar cómo se expande en Latinoamérica. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Lo primero que hay que decir es resaltar el trabajo de las autoridades, no solo nacionales, sino en materia internacional. Este personaje que acaban de capturar, Carlos Ramón, en este caso, tiene una situación internacional por la muerte de 7 policías en el estado de Tocorón. Recordemos que el Tren de Aragua precisamente inicia en la cárcel de Tocorón y tiene hoy expansión en 6 países de forma directa con células. En el caso de Bogotá, con un enfrentamiento con situaciones locales, pero la clave es que con este empiezan a darse golpes duros a los cabecillas directos. Estamos hablando que en los últimos 2 años 102 personas han sido capturadas del Tren de Aragua en diferentes puntos, y en Bogotá de forma particular 32 de estructuras que estaban funcionando en mecanismo de outsourcing. Es decir, si bien no eran de la línea directa de Niño Guerrero, sí tenían intervención por manejo de nombre, es decir, se hacían pasar por ellos, y 2, por empezar a controlar temas de microtráfico y especialmente todo el tema relacionado con armas. ¿Cómo se interconectan con América Latina? Tienen presencia en varios países de nuestra región, y desde aquí tengo entendido que manejan el negocio del narcotráfico y son una especie de distribuidores de estos productos a otros países, ¿no? Sí, el Tren de Aragua tiene una situación distinta al resto de bandas delincuenciales o grupos criminales. 3 características. La primera, no busca necesariamente enfrentarse con el Estado, como pasa en el caso colombiano con el ELN o con las FARC. La segunda, sus negocios son micronegocios de células por acumulación. ¿Qué quiere decir esto? Que buscan microtráfico en diferentes ciudades, que buscan distribución de armas y municiones, y es la suma de esos pequeños mercados locales lo que termina por el financiamiento global de esta estructura. Y tienen 2 formas de manejo, unas que son de línea directa, donde Niño Guerrero da línea, acción y manda sobre esas estructuras, y otras que son tercerizadas o outsourcing. Lo que tenemos hoy en Bogotá, precisamente en esa relación compleja entre lo que era alias Camilo, alias Satanás, los de la 38, los del tren y hoy Tren de Aragua, era una relación en lo que hemos llamado ecosistema delictivo. Y es que el tren tiene una cosa particular, y es que llega, busca si le queda más fácil acabar con las bandas locales o definitivamente hacer acuerdos con ellas. Esto es, por ejemplo, lo que pasó en Brasil, lo que está pasando en Ecuador y lo que las autoridades están investigando si también está pasando en Perú. Y es que no terminaron por enfrentarse, sino por aliarse y fortalecer las estructuras locales para aumentar las formas de distribución, especialmente de droga. Aquí en Bogotá, que es una ciudad tan compleja en materia de seguridad, ¿en cuáles zonas se han establecido aparte del sur de la capital? Bueno, el punto central de operación donde se inicia el rastreo del Tren de Aragua hacia el año 2018 es en la localidad de Kennedy, el límite con Bosa y con Soacha, es decir, municipio vecino a la capital colombiana. Luego empieza con algo que son líneas de distribución, y es que ellos, a diferencia de la olla fija que tenía esta forma del microtráfico en los años 80 y 90, funcionan por puntos de distribución móviles para despistar a las autoridades. Y adicional, empiezan a meter en su mercado criminal 3 nuevos delitos. 1, la extorsión a comerciantes. 2, lo relacionado con las amenazas o las deudas de honor, es decir, prestan servicios prácticamente sicariales a bandas más pequeñas. Y la tercera es lo relacionado con amenazas con el tema de armas, y esto para poder controlar territorios, es decir, para que las personas no denuncien. Es importante decir que es una banda muy particular, es la primera banda de origen venezolano que logra permear otros países, y que, a diferencia de las bandas tradicionales, terminan es por establecer mercados criminales, rentas delincuenciales, con que el primero no se conozca con el último. Por ejemplo, en el tema del microtráfico, quien distribuye no tiene absoluto conocimiento de quién hace el pitufeo o la forma de dosificación, y ese es el éxito del Tren de Aragua, que articula diferentes células y que entre ellas no se conocen, solo la cabeza sabe exactamente quién hacen parte de la red. Hay algo que me parece insólito. Primero, la distribución y la organización, digamos, casi empresarial que tiene esta banda narcodelictiva, y un detalle que me parece no menor de la captura de alias Carlos Ramón, y es que lo capturan paseando el perro, ¿no? Entonces, esto da indicios que otro tipo de criminales de igual peligrosidad puedan estarse escondiendo y teniendo una vida civil común y corriente en grandes capitales de Latinoamérica. Sí, incluso ya esto no es nuevo. Lo que pasa con Carlos Ramón Escobar también había pasado con la
famosa bebecita del crimen, había pasado con alias Tiny y había pasado con Satanás, personas que estaban ligadas de forma directa o con servicios tercerizados por sicariato, pero que lo que hacían era precisamente moverse entre diferentes capitales. Se quedaban un tiempo, establecían algún tipo de contactos, generaban acciones de trabajo como una empresa con diferentes formas y alianzas con lo local y se movían rápidamente a otra capital. En ese momento estaba en Bogotá con una claridad, y es que recordemos que la línea de lo que está pasando o lo que se ha visto en Bogotá no es directa de Niño Guerrero, sino es una tercerización de bandas locales, especialmente lo reconocido como Satanás y la 38, bandas de las cuales se tiene rastro desde el año 2015. Andrés, estas bandas narcodelictivas tienen algunas conexiones, por ejemplo, con mafias internacionales como la albanesa o la 'ndrangheta o la mafia italiana u otras mafias diferentes como la rusa. No, eso lo han dicho las autoridades, sin embargo está en proceso de investigación, especialmente para las células de Brasil y de Ecuador, que están indagando si se tiene una relación. Por ahora, al parecer, y lo que han dicho las autoridades es que no, por dos razones. Una, porque sus negocios son microlocales, es decir, no buscan expandirse hacia el mercado europeo por ahora, sino lo que buscan es una conexión de ganancia por pequeñas sumas en diferentes puntos. Y la segunda, porque las diferentes autoridades, incluso las internacionales, tienen el ojo, tienen la mira encima, y entre tanto no es tan fácil para ellos, por ejemplo, pasar hacia Centroamérica o hacia Norteamérica hoy. Andrés Nieto, ex subsecretario de Seguridad de Bogotá, muchas gracias por haber estado con nosotros con esta valiosa explicación. A ustedes, gracias por la invitación. Nosotros seguimos analizando esta importante noticia para el país, la captura de alias Carlos Ramón en el sur de Bogotá y todo el articulado que tiene la banda narcodelictiva venezolana, el Tren de Aragua. Regreso con ustedes en estudio.